excelentísima directora de esta Real Academia, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, excelentísimos e ilustrísimos académicos, señoras y señores. Comienzo mi intervención agradeciendo a esta Real Academia y a sus ilustres miembros el honor de su acogida, en especial a su directora por el trabajo y dedicación a esta institución, cuyos frutos son bien palpables y reconocidos en toda Hispanoamérica. Y como no, a mi querido amigo e ilustre académico, don Rafael Sánchez Sauz, por sus cariñosas palabras y merecidos elogios. No ha sido fácil para mí elegir un solo tema del que hablar hoy en este solemne acto. Mi condición de marino me inclinó en un principio hacia los muchos y heroicos hechos llevados a cabo en tierras hispanas del nuevo continente, como se le llamó durante un tiempo, por nuestra Armada y algunos de los más ilustres marinos como Jorge Juan o Blas de Lezo, por citar únicamente dos ejemplos, aunque destacables por sus actividades bien diferenciadas, como la misión geodésica llevada a cabo por Jorge Juan en el Ecuador para medir la longitud de un arco de meridiano terrestre, cuyo propósito fundamental era comprobar la forma achatada de la Tierra, según la teoría de Isaac Newton, o la heroica defensa de la Cartagena colombiana de medio hombre, como llamaban al guipuzcoano Blas de Lezo, o sus numerosas heridas de guerra. Abandoné pronto este propósito por ser hechos y personajes bien conocidos por los miembros de esta Real Academia. Pensé más tarde en una cuestión de más actualidad, a cuyo desempeño he dedicado buena parte de mi vida profesional: los servicios de inteligencia. Su existencia se remonta a la más remota antigüedad, siendo citadas en la Biblia algunas acciones de inteligencia y espionaje, pero sin llegar tan lejos, recomiendo a quien esté interesado en el tema el espléndido libro de mi buen amigo Fernando Martínez Lainez, titulado Espías del Imperio, que es la historia de los servicios secretos españoles en la época de los Austrias. Sobre este mismo tema he dado numerosas conferencias en muchas universidades españolas, una con el título Inteligencia y Seguridad y otras con el de Servicios de Inteligencia, Historia y Mitos, en la que cito a don Juan Velázquez de Velasco, militar, noble y caballero de la Orden de Santiago, nombrado espía mayor del reino por Felipe III, o el magnífico y extenso servicio de inteligencia con que contaba el rey Felipe II, el que se decía que obtenía mejor información que cualquier otro monarca europeo, lo que le permitía tomar las decisiones más acertadas. En esas dudas estaba cuando empezaron a llegar a mis manos algunos libros de distintos autores y nacionalidades sobre un tema que, sinceramente, creo que será del interés general: la leyenda negra española. La Real Academia de la Lengua Española lo define así: una leyenda es una narración de sucesos fantásticos que se transmite por tradición, y refiriéndose a la leyenda negra dice relato desfavorable y generalmente infundado sobre alguien o algo, y en nuestro caso ese alguien es España y su historia, fundamentalmente su actuación tanto en el territorio peninsular como en Europa y América. Con anterioridad me he referido a lo que en términos muy generales llamamos inteligencia, que es de un valor incalculable en tiempos de guerra. Es, esencialmente, la información o la desinformación entre contendientes. Decía el famoso estratega militar chino Sun Tzu, en su conocido libro El arte de la guerra, escrito en el siglo V a.C., en el capítulo 13 titulado Sobre el uso de espías: un ejército sin agentes secretos es como un hombre sin ojos y sin oídos. Es la batalla de la desinformación, que consiste en escoger textos, noticias o cualquier información y exagerar los aspectos negativos del enemigo, o se inventan con el único objetivo de menospreciarlo y descalificarlo entre los suyos. Y por supuesto, de que la verdad y la justicia están de nuestro lado, y por lo tanto estaría justificada la lucha hasta conseguir su derrota. Es en los tiempos de guerra donde la información o desinformación tiene sus objetivos estratégicos para alcanzar la victoria. Pero qué decir o cómo calificar cuando estas leyendas y desinformaciones se producen en épocas de paz y normalidad, se repiten, amplían y documentan con nuevas y más graves mentiras, incluso entre países supuestamente aliados. La leyenda negra antiespañola, en su narrativa contra la obra de España en Europa y en América, es pura invención, mentiras absolutas rodeadas de algunas verdades o medias verdades, una habilidad frecuente en este tipo de acciones, una gran mentira rodeada o ilustrada con medias verdades que introduzcan un elemento que dé idea de seriedad y corrección, aunque bien se ocupan de exagerar los aspectos más negativos, ocultando los méritos y hechos positivos realizados por los españoles. La leyenda negra española responde con asombrosa exactitud a lo que hemos definido como desinformación sobre el enemigo. Nuestra leyenda negra tiene una característica diferencial a la que han sufrido o sufren otros países o imperios,
como muy bien narra en su obra Imperiofobia y leyenda negra la escritora española Elvira Roca. La escritora se refiere a los imperios romano, ruso, norteamericano y naturalmente al español, cuya leyenda negra perdura más de 5 siglos. Decía que la leyenda negra española tiene una característica diferencial muy importante y que es en gran medida la causa de su perdurabilidad. Nace y se desarrolla fuera de nuestras fronteras, pero es a partir de la Guerra de la Independencia Española a principios del siglo XIX, con el enfrentamiento entre liberales y partidarios del antiguo régimen, cuando se instala para quedarse dentro de nuestras propias fronteras, alimentada y ampliada por una de las dos partes en litigio. Las dos Españas, el poema de Antonio Machado, define con exactitud las causas de que, en poco más de un siglo, exactamente 102 años, los que van de 1834 a 1936, hubo 4 guerras civiles, las 3 carlistas de 1833, 1846 y 1832, para terminar ese periodo con la Guerra Civil de 1936, a la que se suman numerosos pronunciamientos. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas ha de darte el corazón, recitaba Machado. En este marco de continuos y graves enfrentamientos entre españoles peninsulares, la leyenda negra encuentra un caldo de cultivo muy apropiado en el desarrollo de bulos, mentiras y desinformación, que ya vimos que constituyen una poderosa arma para destruir al enemigo, solo que en este caso los enemigos eran los propios compatriotas. Ese factor tan importante y diferencial es la causa de que la leyenda negra española dure más de 5 siglos. Viene aquí al caso el conocido verso del poeta catalán del siglo XIX, Joaquín Bartrina. Oyendo hablar a un hombre fácil es saber dónde primero vio la luz del sol. Si os alaba Inglaterra, será inglés. Si habla mal de Prusia, es un francés. Y si habla mal de España, es español. La leyenda negra antiespañola atribuye a nuestro país, no solo en el pasado, sino que perduran, injustos calificativos como la ignorancia, el fanatismo, genocida o enemiga del progreso y la modernidad. Origen del término de leyenda negra. Existe una pequeña controversia sobre quién acuñó con este nombre al conjunto de términos e historias negativas sobre nuestro país. Julián Juderías publicó a principios del siglo XX su obra La leyenda negra y la verdad histórica, pero ya antes Emilia Pardo Bazán, en 1899, empleó este mismo término en una conferencia pronunciada en París. El origen del término, tan apropiado, fue muy posterior al nacimiento de esa imagen y publicidad negativa, cuyos comienzos se sitúan nada menos que a finales de la Baja Edad Media, cuando la hegemonía de Aragón en el Mediterráneo e Italia. En muchas ciudades italianas surgieron multitud de leyendas de todo tipo contra los españoles, acusándoles de ser mezcla de judíos y moros, es decir, le daban la consideración de una raza inferior. El mestizaje aparece ya, a ojos de otros europeos, como una lacra y no como una mejora de la raza, como defiende José Vasconcelos en su ensayo publicado en Madrid en 1925 en Inglés y Español con el título La raza cósmica. El concepto de raza cósmica de Vasconcelos merece mucho más que esta breve referencia, pero no quiero pasar por alto una cuestión tan importante. Vasconcelos expresó la ideología de la quinta raza del continente americano como una aglomeración de todas las razas del mundo, sin distinción alguna, para construir una nueva civilización con aportaciones de conocimiento de personas procedentes del mundo entero, constituyendo la era universal de la humanidad. La expresión raza cósmica engloba la noción según la cual los conceptos exclusivos de raza y nacionalidad deben ser superados. Junto con un grupo de intelectuales mexicanos en la década de 1920, declararon que los iberoamericanos tienen sangre de las 4 razas primigenias del mundo: roja de los amerindios, blanca de los europeos, negra de los africanos y amarilla de los asiáticos, creando así la raza de bronce, enriquecida por las aportaciones de distintos orígenes. Se pone Vasconcelos a las ideas de Charles Darwin, calificándolas de meras teorías científicas, creadas con el único objetivo de validar y explicar la superioridad racial que justifica la represión de otras, ofreciendo Vasconcelos un optimista futuro para el desarrollo de la raza cósmica. La aparición de la imprenta en el siglo XVI, en plena época de enfrentamientos entre España, Inglaterra y Holanda, facilita la divulgación y transmisión de noticias procedentes de América y la publicación de la primera edición del libro de Fray Bartolomé de las Casas, Brevísima relación de la destrucción de las Indias, ya de por sí crítico con los primeros años de la colonización española. Fue traducido a otros idiomas y convenientemente exageradas las críticas del fraile dominico. No obstante el carácter crítico de la obra,
no fue censurado en España y circuló libremente hasta 108 años después, en 1660, cuando la Inquisición española decretó su prohibición. Esta obra provocó una reunión en Valladolid en 1542 de una comisión nombrada por el rey Carlos I para oír al padre Las Casas y estudiar el problema, dando lugar a la redacción de las leyes nuevas. Años más tarde estas leyes fueron reformadas en el sentido de integrar a los pobladores de las tierras americanas en las estructuras españolas y favoreciendo el mestizaje. Ya en 1514 se habían autorizado los matrimonios interraciales. El hecho de la aparición de la imprenta fue fundamental y lo sigue siendo en la actualidad para la difusión de la leyenda negra. Son los libros los difusores de la leyenda, los que la llevan por todo el mundo. Por tanto, fundamentalmente de libros vamos a hablar. Existe mucha literatura en uno y otro sentido, como difusores de la leyenda o como defensores de la historia hispana. La leyenda negra por zonas geográficas. Ya hemos dicho que la aparición de la imprenta en el siglo XVI fue un factor determinante para la rápida expansión de la leyenda negra, pero no en toda la geografía europea o americana tuvo los mismos componentes ni la misma aceptación. En Italia, la amenaza de la hegemonía aragonesa en el Mediterráneo a las ciudades-estado italianas, la llegada de la familia valenciana de los Borgia, que dio 2 papas, Alejandro VI y Calixto III, el dominio militar de Nápoles y la atribución del saqueo de Roma exclusivamente a españoles, cuando habían participado un número muy superior de protestantes alemanes, alimentó la proliferación de leyendas negativas, atribuyéndoles asesinatos y violaciones masivas. En Alemania surge un nacionalismo alemán originado en las guerras religiosas del siglo XVI, que presenta a los españoles como colaboradores de judíos y musulmanes, pero defensores a ultranzas del Papa. A Alemania llegan también numerosos holandeses expulsados de Flandes que contribuyen con su narración para nada favorable a los españoles. En Francia, enfrentada con España en múltiples guerras desde finales del siglo XV, incluyendo las que tuvieron lugar sobre suelo de la península italiana hasta finales del siglo XVI entre Felipe II y Enrique II, propiciaron las fuertes críticas a nuestros reyes, a los que calificaban como crueles, avaros y violentos. Atacaban los franceses las represiones hispanas en Flandes. La obra más conocida es Antiespañol, de Antoine Arnaud, publicada en 1590. Los aportes de algunas figuras destacadas como Montesquieu, Voltaire y Rousseau atacaban a la España atrasada y clerical como un reflejo de la lucha entre los liberales y el antiguo régimen. Los ilustrados franceses asociaban a España con la intolerancia y el fanatismo. En Holanda, la nobleza holandesa chocó frontalmente con Felipe II y su intento de establecer un Estado moderno en los Países Bajos, lo que significaba ir en contra de sus intereses políticos y económicos. La rebelión no tardó en llegar y fue reprimida por el tercer duque de Alba mediante la creación del Tribunal de Tumultos, que ordenó la ejecución de unos 500 cabecillas rebeldes. La propaganda rebelde dijo que los muertos fueron cerca de 200.000. Los enfrentamientos por motivos religiosos entre católicos y protestantes también fueron utilizados por la propaganda de Guillermo de Orange, principal instigador de la leyenda negra en su obra Apología, en la que acusa al rey Felipe II de adúltero, incestuoso y bígamo, así como de asesinar a su esposa Isabel de Valois y a su hijo Don Carlos. También ataca a los españoles como seres fanáticos, vengativos y soberbios. Pero la leyenda en Holanda también iba de asuntos fiscales. Los nobles, para enfadar al pueblo, difundían que los impuestos que se cobraban a los holandeses, que no eran excesivos, se iban a España para mantener el imperio. Felipe II demostró que no solo era mentira, sino que Flandes le costaba dinero a Castilla. Evidentemente, en los folletos propagandísticos no podía faltar la Inquisición, que si bien no estaba implantada en Flandes, se contaba que actuaría contra los holandeses, realizando una confiscación general de sus bienes. En Inglaterra, el enfrentamiento entre Castilla e Inglaterra comenzó de forma importante a mediados del siglo XVI con la llegada al poder de Enrique VIII, que se enfrentó al Vaticano proclamándose cabeza de su propia iglesia, la anglicana. Para reafirmarse en sus acciones comenzó una campaña de desprestigio en todo lo español y católico, considerándolo villano, falso y sanguinario, en contraposición a lo inglés, que es noble, auténtico y benigno. Esto justificaría las barbaridades cometidas en Inglaterra contra los católicos, y también la piratería en el mar contra los buques españoles y las ciudades costeras, tanto en España como en las Indias. El ataque de la Armada Invencible, enviada por Felipe II contra Inglaterra en 1588, confirmó la maldad española y que Dios estaba con los ingleses
por enviar a los elementos contra los invasores. En Hispanoamérica la leyenda negra se abrió camino con los llamados libertadores, los cabecillas criollos de las guerras de la independencia, que se aprendieron bien todas las mentiras con origen en la exageración de la obra de Bartolomé de las Casas y de otros autores sobre la brutalidad y de la conquista y la colonización, del robo de recursos naturales y del genocidio indígena, con el objetivo de atraerse la simpatía y el apoyo de las potencias enemigas de España, como fue el caso de Gran Bretaña, que participó activamente en los enfrentamientos. En Estados Unidos, tras su independencia en 1776, el nuevo Estado pasó a ser rival territorial de España. En las guerras de independencia hispanoamericanas, los Estados Unidos ayudaron a los rebeldes, por ser estos principalmente de ideología liberal y por conseguir con ello quitarse un incómodo rival en el continente. En 1998, con la guerra hispano-estadounidense originada a partir de la guerra de Cuba, la prensa amarilla estadounidense encabezada por Hearst y Pulitzer se sirvieron de conceptos de la leyenda negra para desprestigiar a los españoles y así justificar la agresión yanqui contra la isla de Cuba. También en España la leyenda negra tuvo y tiene sus propios adictos. Ya en el siglo XIX, con la aparición de los ilustrados, asociados al liberalismo en su enfrentamiento con el antiguo régimen, se publicaron numerosas obras en las que criticaban a la España de la Inquisición y de la Iglesia Católica, lamentándose de su atraso y su decadencia. A finales de ese siglo aparecieron los nacionalismos regionales que, como una forma de diferenciarse de España y crear una nueva identidad nacional, apoyaron y difundieron multitud de leyendas y mentiras. He hecho, al hablar de la leyenda negra en Hispanoamérica, una referencia al robo de recursos naturales, y quiero aportar un trabajo publicado en abril de 2019 en una revista especializada por Pedro Damián Cano. Dice así: hoy en día es común en los libros de historia económica, historia en general o simple numismática a nivel mundial y tristemente en el área iberoamericana, la visión utilizada como paradigma del mal gobierno de una España depredadora, que extraía pingües ingresos de un territorio de abundantes recursos naturales y poblaciones indígenas. Un imperio represor de los deseos de sus colonias, de autonomía política y económica, derrochador, absolutista y centralista. El análisis de la economía política española en los reinos de Indias, realizado por las historiadoras Regina Grafe y Alejandra Irigoyen, muestran un panorama muy distinto, en base al estudio de la documentación fiscal, posiblemente una de las más fidedignas, procedente de numerosas cajas reales. En base a los mismos concluyen que la economía política española era muy poco centralizada y la extracción de moneda hacia la península era muy limitada. A sensu contrario, fueron la iniciativa local, la negociación con los particulares para la captación de los recursos necesarios y el control de los flujos económicos los que determinaron la estructura de los gastos, y niegan la afirmación hoy en día predominante en los libros de historia de que los gobernantes maximizaron con su política la obtención de ingresos. Para estas autoras, la estructura de la administración fiscal española durante 3 siglos intentó maximizar el engrandecimiento y la fidelización de los distintos reinos del imperio, en lugar de buscar la obtención del mayor número de ingresos posible. Para ello fue necesaria la cooperación con las élites locales, manteniendo la mayoría de los ingresos obtenidos en las propias Indias y permitiendo a los comerciantes locales la participación en su recaudación y en el destino de los gastos. Los principales sectores locales recibieron subvenciones directas y los comerciantes se beneficiaron de los intereses cobrados por los préstamos a la corona. Con ello se consiguió el mantenimiento del imperio y su defensa durante 3 centurias sin desembolsos procedentes de la península. Obras creadoras de la leyenda negra. Sería imposible y tedioso enumerar aquí y ahora las abundantes obras literarias creadoras de la leyenda negra. Sin embargo, citaré algunas de las más destacadas, sobre todo en los orígenes. No cabe sino empezar por la ya citada de Fray Bartolomé de las Casas, breve relación de la destrucción de las Indias. Si bien, como ya hemos dicho, esta obra puede interpretarse que fue redactada para ser presentada al rey Carlos I, como así sucedió, y dio origen a la publicación de las leyes nuevas, que más tarde fueron mejoradas favoreciendo la integración de los nativos y el mestizaje. La publicación de las Casas ha sido traducida a 50 idiomas y sirvió de base a la obra Apología de Guillermo de Orange, en la que se habla de los gobernantes españoles como crueles con los nativos. Otro español exiliado en Londres, Reginaldo González Montano, se suma a las críticas a la Inquisición española con una obra publicada en 1567 con el título Exposición de algunas mañas de la Santa Inquisición española.
obras negadoras de la leyenda negra. Algunos años más tarde empiezan a publicarse obras que defienden y aclaran la obra de España en América, de las que citaré algunas más antiguas y otras recientes que me han servido para componer esta conferencia. Ya en 1612, Francisco de Quevedo publicó España defendida en los tiempos de ahora de las calumnias de los noveleros sediciosos. La obra ya mencionada de Julián Juderías, La leyenda negra y la verdad histórica, de la que se dice acuñó el término leyenda negra. Y no solo los autores españoles, el historiador y humanista sueco Sverker Harnoldsson, uno de los más destacados hispanistas del siglo XX, publica dos obras, Los orígenes de la leyenda negra española, en 1947, que ha sido publicada de nuevo en 2018 con prólogo de la historiadora María Elvira Roca, y Los momentos históricos de América según la historiografía hispanoamericana, en enero de 1956. José de Cadalso, en 1768, publica Defensa de la nación española contra la Carta Persiana 78 de Montesquieu. Exploradores españoles de América, publicada en 1893 del historiador y periodista norteamericano Charles Lummis, por citar solo algunas obras editadas en siglos pasados. Pero afortunadamente la literatura universal en defensa de la hispanidad está siendo ahora quizá más abundante y documentada. Me refiero a algunas de las obras más destacadas en los últimos años, con una breve sinopsis de ellas. España, un relato de grandeza y odio, publicada en 2019 de José Varela Ortega. O La leyenda negra, historia del odio a España, de Alberto Ibáñez, también de 2019, son solo dos ejemplos más de obras literarias que tratan de dar respuesta a preguntas que muchos nos hacemos. ¿Por qué el país que protagonizó las mayores hazañas de la historia y sin cuyo liderazgo ni el cristianismo ni Occidente habrían logrado sobrevivir, sus ciudadanos tienen tan mal concepto de su pasado y su presente? ¿Cómo es posible que esté dispuesta a autodestruirse una nación que conectó los dos mundos con el descubrimiento de América, que impulsó la primera vuelta al mundo del Cano, realizó colosales aportaciones como la Escuela de Traductores de Toledo, fundó 27 universidades en el continente americano, muchas de ellas en el siglo XVI? ¿Cómo ha llegado a influirnos a nosotros mismos hasta el punto de asumir que éramos inquisitoriales, grotescos, ignorantes y fanáticos? Hoy en día continúa la propagación en los modernos medios de comunicación y redes sociales de escritos contrarios a la obra universal española durante 3 siglos en Europa, América o el sudeste asiático e islas del Pacífico. Escritos y comunicados basados en mentiras 1000 veces repetidas y un revisionismo del pasado promovido por movimientos populistas ignorantes de la realidad histórica, como demuestra la corriente iconoclasta que recorre el mundo. Alimentado también ese populismo por los sistemas educativos en muchos países en los que se enseña una historia distorsionada y falta de rigor, creando así en las nuevas generaciones un sentimiento de desprecio y odio. ¿Qué es sino el derribo de estatuas que recuerda el desgraciado episodio de las destrucciones llevadas a cabo por el yihadismo en Palmira, Nínive y otras ciudades de Irak, Siria o Mali, con objeto de borrar de la faz de la tierra la herencia cultural de los pueblos? Josep Pérez nació en Francia en 1931. Catedrático de Civilización Española e Hispanoamericana en la Universidad de Burdeos. Entre sus libros destacan España del siglo XVI, Isabel y Fernando, los Reyes Católicos, y La leyenda negra, publicada en 2012. El hispanista francés establece el inicio de la leyenda negra en la reacción que se generó a finales de la Edad Media, sobre todo en Italia, debido a la expansión de la corona de Aragón por el Mediterráneo. La apología de Guillermo de Orange se considera un documento que encarnó el nacimiento de la leyenda negra española. Josep Pérez analiza con detalle y objetividad cada uno de los elementos de la leyenda, los ataques a Felipe II, a la Inquisición española y a la conquista de América, y establece el grado de fundamento, exageración y de formación interesada que hay en cada uno de ellos. Al mismo tiempo, establece un paralelismo en todas estas cuestiones con episodios similares, represiones, guerras de religión, colonizaciones, que tuvieron lugar por parte de otras potencias coetáneas o posteriores. En palabras del editor francés de esta obra, la principal conclusión de este análisis es el sorprendente vigor que ciertos aspectos de la leyenda siguen teniendo aún hoy en día entre algunas élites que ignoran la historiografía más rigurosa. Como decía, existe en la actualidad un numeroso grupo de historiadores españoles y extranjeros, de los que solo mencionaré algunas obras para detenerme algo más en algunos títulos recientes que han tenido muy amplia difusión y magnífica acogida. En primer lugar, quiero referirme a la magnífica obra de nuestro amigo y académico de esta hispanoamericana,
Jesús Maeso de la Torre, titulada Comanche, publicada en 2018, que se desarrolla fundamentalmente en la California española en las últimas décadas del siglo XVIII y relata con rigor histórico cómo fueron las relaciones con los españoles en las distintas tribus indias, nativas, de amistad y colaboración con yumas, navajos, aleutas y apaches, a los que defendían de los ataques comanches. Resalta la figura de Fray Junípero Serra, que fundó 9 misiones españolas en la Alta California. Comanche recrea unos hechos rigurosamente ciertos de la historia de España en los territorios de Texas, Nuevo México, Arkansas, Luisiana y California. El catedrático emérito de Historia de la Universidad de Wisconsin-Madison, Stanley Payne, publicó en 2017 su obra En defensa de España, desmontando mitos y leyendas negras. Gran conocedor de la historia de España, ha publicado más de 20 libros, y entre los premios y distinciones, en 2019, le fue otorgado el galardón Bernardo de Gálvez, por su contribución al mejor conocimiento de España en los Estados Unidos de Norteamérica. De la sinopsis de su obra extraigo: ningún otro país como España posee una historia tan rica en sus imágenes ni tan abundante en conceptos, mitos y leyendas. Es la historia más exótica de Occidente y también la más extensa y extrema en su envergadura, tanto cronológica como geográfica, y con mayores diferencias en las distintas épocas. A lo largo de los siglos, la historia de España se ha descrito y definido a partir de conceptos inusitadamente controvertidos: reino bárbaro decadente, paraíso multicultural, reconquista, inquisición, primer imperio mundial, monarquía paneuropea, decadencia profunda, leyenda negra, país insurreccional, cultura romántica, sociedad convulsa y revolucionaria, democracia antifascista, país fascista retrógrado. Algunas de estas descripciones son tópicos esencialmente falsos o logros históricos muy complejos que requieren mucha matización. Fernando Martínez Lainez, presidente del Club Le Carré de Escritores de Espionaje y Servicio de Inteligencia al que me honra pertenecer, publicó en 2009 Banderas lejanas, la exploración, conquista y defensa por España del territorio de los actuales Estados Unidos, lo que califica como un acontecimiento histórico capital. A lo largo de 300 años, soldados, misioneros, navegantes, colonos y descubridores al servicio de España plantaron sus banderas en fuertes, poblados, misiones y ciudades repartidas por toda América del Norte, desde los límites de México hasta la frontera canadiense y Alaska, fundando ciudades como Santa Fe, San Francisco o Los Ángeles. Una historia violenta en ocasiones y casi siempre heroica, con unos hechos que merecen ser rescatados del olvido y formar parte de la memoria colectiva hispanoamericana. Hernán Cortés, gigante de la historia. Es el título de la obra publicada en 2019 por Ramón Tamames, doctor en Derecho y en Ciencias Económicas, catedrático y miembro del Congreso de los Diputados entre 1977 y 1981, es uno de los firmantes de la Constitución Española de 1978. En esta obra, Tamames presenta la figura de Hernán Cortés de una forma global, enmarcada en la época de los grandes descubrimientos del mundo del siglo XVI, que promovieron el comercio mundial, el mestizaje y la difusión del cristianismo, para llegar a formar una comunidad hispanoamericana de 20 naciones que hablamos la misma lengua. Cortés es en esta obra, a criterio de Tamames, simultáneamente un valiente soldado, diplomático inteligente, estadista creador de la Nueva España, gran empresario de su propio proyecto y un espléndido escritor por sus cartas de relación. Las 30 ediciones de Imperiofobia y Leyenda Negra, publicado en 2016, acreditan como una obra importante la de María Elvira Roca, doctora en Filología Clásica y Filología Española. Ha sido profesora de latín y lengua y literatura española en España y Estados Unidos. Conferenciante y escritora, imparte cursos en España y otros países. Vargas Llosa lo califica como un libro de verdadera erudición, aguerrido, profundo y polémico, que se lee sin pausas como una novela irresistiblemente atractiva. Un libro imprescindible para comprender, sin anteojeras, algunas cuestiones fundamentales de la historia y la cultura española. Un estudio implacable de cómo se inventa, escribe y manipula la historia por intereses inconfesables, añade en un comentario Agustín García Simón, crítico literario del periódico digital Cuarto Poder, entre otras muchas opiniones muy positivas que ha cosechado en toda Hispanoamérica. Al tratar de leyendas negras de otros imperios, María Elvira Roca establece con rigor las ideas de imperio, leyenda negra e imperiofobia y explica lo que tienen en común los imperios y las leyendas negras, que irremediablemente van unidas a ellos, y cómo surgen por intelectuales ligados a poderes locales, como son asumidos por los propios imperios afectados.
Coincide con otros autores en fijar los inicios de la leyenda negra española en Italia, como ya se ha expuesto. Más tarde, la hispanofobia se convirtió en el eje central del nacionalismo luterano en Países Bajos y en Inglaterra. Elvira Roca sostiene que el relato actual de la historia de España y de Europa se fundamenta en ideas basadas más en sentimientos nacidos de la propaganda que en hechos reales. La perdurabilidad de la hispanofobia, afirma Roca, sigue siendo rentable hoy en día a más de un país. En el prólogo de la obra, Arcadia Espada afirma: Elvira Roca levanta a pulso toneladas de papel de propaganda cernida sobre la indolente España. Como vemos, existe también en la actualidad una creciente producción literaria fruto del estudio de prestigiosos historiadores españoles y extranjeros empeñados en desmontar los bulos y mentiras que durante 5 siglos han condicionado de forma muy negativa la visión de España y su historia. Los orígenes e intenciones ya los hemos visto, y también las peculiaridades de nuestra leyenda negra que, al contrario de las que afectan a otros imperios, la han hecho llegar hasta nuestros días. Me he referido a algunos autores muy importantes, pero la nómina es afortunadamente cuantiosa, y he dejado para el final una obra publicada en 2019 que me parece destacable. Hablo de Madre Patria, desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán, del argentino Marcelo Gullo, del que se publicaron 6 ediciones en apenas 4 meses. Marcelo Gullo es doctor en Ciencia Política por la Universidad del Salvador de Buenos Aires, máster en Historia y Política Internacional por la Universidad de Ginebra y graduado en Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática de España. Es profesor, investigador y conferenciante, y ha publicado varios libros que versan fundamentalmente sobre historia y relaciones internacionales. De Madre Patria ha escrito María Elvira Roca. En Madre Patria, el profesor Marcelo Gullo demuestra que lo que está pasando ahora en España, en su contexto histórico y geográfico, es imposible de separar de la América hispana. Califica el autor de la leyenda negra como la obra más genial del marketing político británico y que de manera inconcebible los españoles se han creído la historia de España e Hispanoamérica que escribieron sus enemigos tradicionales y se avergüenzan de un pasado del que deberían sentirse orgullosos. Que Hernán Cortés no fue el conquistador de México, sino el libertador de cientos de pueblos indígenas que estaban sometidos al imperialismo más feroz que ha conocido la historia de la humanidad, el de los aztecas. Concluye Marcelo Gullo: nada separa a España de América ni América de España, salvo la mentira y la falsificación de la historia. El futuro de ambas depende de que sean capaces de desterrar para siempre el mito de la leyenda negra de la conquista española de América. Muchas gracias.